Hermanos, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy, jueves 28 de septiembre, y continuamos con los profetas de Israel en esta etapa con los profetas menores. Pero antes de comenzar, como acostumbramos, vamos a hacer una oración inicial. Se ha ofrecido nuestro hermano Emiliano. Adelante, Emiliano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, por acompañarnos siempre en el camino de la vida. Te damos gracias por todo lo bueno que hemos podido hacer con tu ayuda. También te damos gracias por la salud de nuestro hermano Manuel Pablo Fernandini y por la salud de los hermanos integrantes del grupo Amigos San José, que nos permites acompañarnos todas las semanas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, Emiliano. Gracias, y entonces empecemos nuestra reunión. Como Buenas noches, sabemos hermano. todos, estamos revisando y estudiando con bastante detalle los profetas de Israel, en esta segunda etapa, los profetas menores. Y ya dijimos, son 12 profetas menores. Hemos avanzado hasta el momento con los primeros 4, más los 4 profetas mayores que escriben y que están sus libros en nuestra Biblia. Hemos hecho 8, ¿no? Hemos visto si recordamos, hemos visto a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, luego a Oseas, a Joel, a Amós y a Abdías. Son 8 profetas. Los primeros 4 profetas mayores, los segundos 4 profetas menores. ¿Y qué nos quedan? Nos quedan 8 profetas menores. El día de hoy vamos a tratar de avanzar con 5 profetas menores. Vamos a ver si es que resulta. Son solamente planes, ¿no? En ese sentido somos, como ya sabemos, flexibles. Pero yo creo que sí, porque no es tanto lo que nos va a hacer detenernos cada uno. Salvo que las intervenciones sean muy intensas y en buena hora. Miren, hasta aquí, el jueves pasado, recordemos, hicimos una sesión de repaso. Y antes que seguir avanzando, les dije, vamos deteniéndonos a lo que ya vimos y tratar de fijar los conceptos. Y revisamos un poquito de profetas que no escriben y también de los que escriben. Y dentro de los que escriben, revisamos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, y recordamos a Oseas, a Joel, a Amós y a Abdías. Abdías, el más breve, ¿no? Escribe una profecía que es una sola página y que en nuestra Biblia está recogida como libro de Abdías y es un solo capítulo. Pero no es el único caso. Bueno, es el más breve, pero también tenemos vamos a verlo luego, si no es hoy en la próxima, a Ageo, que tiene un libro cortísimo con 2 capítulos, y vamos a ver a Nahum, a Habacuc y a Sofonías, cada uno con 3 capítulos, o sea, son libros bien cortos. Luego tenemos a Malaquías, el último también con 3 capítulos, o sea, tenemos varios profetas breves. El que sea más breve en su libro o más extenso no le cambia, siguen siendo profetas. Como decíamos el otro día en el repaso, solamente lo recuerdo rapidísimo, pero es bueno tenerlo. O sea, hay profetas que escriben y profetas que no escriben. Hay profetas que escriben mucho y otros profetas que escriben poco. Hay profetas que dedican toda su vida a la profecía y hay profetas que se dedican corto tiempo. Vamos a ver un caso por aquí, no adelanto, pero vamos a ver un profeta que dedicó muy poco tiempo a la profecía y sin embargo su libro está en la Biblia. Bueno, otro detalle que vimos y que quiero pedirles que lo tengamos así como encimita del cerebro es una clave para entenderlos y poderlos seguir, porque si no es como que nos mareamos. Y la clave es, la mencionamos casi al final de la sesión de revisión del jueves pasado. La clave es ¿a qué se dedican a qué temas se dedican los profetas? ¿A qué tema? Y vimos que son 2, pero 2 absolutamente relacionados, ¿no? Uno tiene que ver con el amor
a Dios. Por favor, hermanas, por favor, micrófonos, ciérrenlo. A ver, un ratito. Si no, no se puede. Ya. Decíamos, los dos temas, pero que los dos temas podríamos decir que son uno, pero para más clarito, dos, están absolutamente relacionados y tienen que ver con el amor. Y en ese sentido se relacionan tanto con el mensaje de Jesús, que es un mensaje de amor. Y decíamos, el amor a Dios y el amor al prójimo. En eso estamos absolutamente en la esencia del cristianismo, pero estamos también compartiendo en la esencia del profetismo, hermanos. ¿Por qué? Porque estos dos temas son los dos temas constantes en los profetas, en todos. En unos mayor énfasis en algo, en otros mayor énfasis en lo otro, o sea, el amor a Dios o el amor al prójimo o ambos, pero siempre están los dos presentes. Miren, y no es que sea casualidad, y a la vez es esencia del mensaje de Jesús. Acá se dan la mano de manera maravillosa los profetas del Antiguo Testamento con el Evangelio. Se dan la mano y se los digo para que cuando repasen lo tengan y lo busquen, y luego cuando sigamos viendo hoy día, ¿no? Y la próxima que lo tengan presente porque ayuda un montón. Es como decirles, es una pista, una clave de lectura, para que no nos perdamos, para que no, oye, este habla una cosa, el otro habla de otra, o se parecen, pero veamos cómo es que, claro que se parecen porque están con esas dos constantes, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora, en los profetas, a diferencia del mensaje de Jesús, ¿no? Tan positivo y tan personal, los profetas no te dicen tanto, aunque te invitan al amor a Dios, pero lo que hacen es critican la infidelidad al Señor. ¿De acuerdo? El adorar a otros dioses. El adorar a otros dioses es la manera en que vemos clarísimo en los profetas el tema de el amor a Dios. Entonces, Jesús es directo, en el Evangelio Jesús es directo y nos habla del tema directamente. Los profetas lo hacen en su estilo, en su forma. Entonces está como crítica, está como exigencia, está como hermanos, dense cuenta, comparan al pueblo con la prostituta es infiel al marido como el pueblo es infiel a Dios. ¿Se dan cuenta entonces? Pero ese es un tema fuertísimo. Y el otro tema es el amor al prójimo. Entonces Jesús nos habla del amor al prójimo de una manera tan linda, pero acá los profetas más lo atacan como crítica, ¿no? Entonces, ¿cómo te van a hablar del amor al prójimo? Porque cuando falta, así como cuando falta el amor a Dios, eres infiel a Dios. Si falta el amor al prójimo, eres injusto con el prójimo. Entonces el profeta va a hablar y va a denunciar injusticias. Estamos entonces, cuando el profeta habla de infidelidad o cuando el profeta habla de injusticia, está hablando en su estilo, pero claramente del amor a Dios y del amor al prójimo. Ese es un punto al que llegamos. Miren, como yo les digo, un poco mi metodología, y disculpen, ¿no? De repente a alguno no le gusta tanto, pero yo trato de ir construyendo con ustedes como haciendo un castillito de Lego, ladrillito por ladrillito, ¿no? Porque si suelto todo, de repente los empacho, los aturdo, los fastidio, los mareo. Entonces, felizmente tenemos tiempo y sesiones y vamos soltando de a pocos y vamos armando juntos. Entonces, esto último que les digo, que fue de lo que tocamos al final del jueves pasado, nos va redondeando ese trabajo con los profetas. Por lo menos yo lo siento así, no sé si alguien me dice lo mismo o lo contrario, pero yo creo que nos debe ayudar mucho más a entenderlos y a ubicarlos en nuestra mente, ¿no? Y no como un tema distinto, los profetas son unos y luego tenemos el evangelio por otro lado. No, miren cómo se alinea de una manera tan clara. Y en ese entender, yo termino mi introducción y les doy la palabra, pero miren, en ese entender es que ayer, así, antes de ayer estaba
otra vez revisando los profetas, porque digo, para mí la responsabilidad de trabajar con ustedes me hace estudiar triple. Entonces estaba revisando el tema y me vino como una luz en el cerebro con mucha fuerza y dije, varias veces los hermanos me han pedido hablar del Apocalipsis, pero me vino esta luz, esta idea con fuerza, ¿no? Y yo creo que si hay un momento apropiado para hablar del libro del Apocalipsis es ahora, o sea, no hoy, ¿no? Pero terminando Malaquías, terminando en la próxima, estaremos listos y será el momento justo, porque les digo, yo leí ayer el libro del Apocalipsis una vez más y era de verdad para mí más claro que nunca el concepto que se transmite y se alinea absolutamente. O sea, yo creo, al final, es una apuesta que yo haría, pero el esfuerzo que estamos haciendo desde estudiar a Isaías y compañía, si lo empatamos con el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento, vamos a encontrarle su lugar perfecto. Ya no es como que tú lees el Evangelio, las cartas de Pablo, las cartas de Juan, ¿no? El amor y el amor, y luego entre el Apocalipsis y dices, ¿qué pasó acá, no? Cortocircuito. Pero en este momento, hermanos, terminando de estudiar los profetas de Israel, encajará perfecto el libro del Apocalipsis. Entonces, les digo, ayer, en esta misma línea y con el entusiasmo, si por llamarlo de alguna manera, preparé la sesión, ya la tengo lista, ¿no? O sea, la sesión que trabajaríamos de aquí a un par de semanas, que se llamará el libro del Apocalipsis, pero que será como la cereza de la torta de los profetas. Entonces, hemos construido con paciencia durante semanas todo este tema de estudio de los profetas de Israel y coronamos con el Apocalipsis, que es un profeta más. Y vamos a ver, y ojalá pueda transmitirles el entusiasmo que yo sentía ayer como día de descubrimiento, ¿no? Más claro que nunca. ¿Cómo se relacionan? Y barbaridad, increíble, así, absolutamente. ¿Hay novedades? Claro, en el libro del Apocalipsis hay novedades, y la novedad es Jesús. Pero luego, qué bárbaro, qué afín, qué afín con lo que estamos viendo. Bueno, pero hasta ahí les dejo un poquito la palabra, hermanos, y para entrar ya inmediatamente al libro de Jonás. Estamos entonces, ¿no? Lo que yo les, en resumen, lo que yo les pido es que tengan en su cabeza cuando estudiemos ahora, pero cuando repasen su tema de profetas, tener que hay dos pistas. Uno, el amor a Dios. Dos, el amor al prójimo. Oye, ¿es igualito el mensaje de Jesús? No es igualito, las palabras son diferentes, el tono es diferente, pero el fondo es tan similar. Y es que son parte de la Biblia, son parte del plan de Dios. Esas personas nos vienen a traer un mensaje, son mensajeros de Dios, ¿no? Entonces, no es un Isaías maravilloso en el sentido de palabras que te dicen el amor a Dios, no. Isaías te critica tu falta de amor a Dios, como les decía, y cómo lo afirma como infidelidad. Y Oseas habla de prostitución. Terribles palabras, pero apuntan a lo mismo, ¿no? Y hablan de injusticia social, falta de amor al prójimo, ¿no? Esas dos ideas entonces, hermanos, bien, les pido bien claritas y van a ver cómo los va a ayudar. A ver, entonces avanzamos. Vamos a estudiar al profeta Jonás, que escribe un libro de 4 capítulos, es un libro breve. Vamos a ver el libro de Jonás. Decimos que el libro de Jonás fue redactado en el siglo IV antes de Cristo. Miren, a diferencia de algunos libros que ya hemos visto, el libro de Jonás no contiene ni oráculos ni visiones. Más bien es un relato protagonizado por un profeta, Jonás, ¿no? En ese sentido, varios, y me pasa, tenemos el saborcito de que cuando terminamos de leer el breve libro decimos que este es un profeta. No sabe como los otros, pero básicamente no hay oráculos, no hay visiones, ¿no? Es un relato. En resumen,
el profeta Jonás recibe el encargo del Señor de profetizar en Nínive. Ahí un pequeño alto, Nínive. Nínive es el nombre de una ciudad. No sé si alguien la ubica, hemos hablado un poquito, pero es importante que todos tengamos bien clarito qué es Nínive. Es la ciudad capital del imperio asirio. Entonces, ubiquémonos, ¿no? En el siglo IV, Asiria es el imperio que está sobre el reino de Israel. Es el imperio dominante. Ellos han invadido y tienen controlado y tienen el pie en el cuello del reino de Israel. Y el profeta Jonás recibe el encargo del Señor de ir y profetizar a Nínive. ¿Y cuál es el mensaje que tiene que llevar Jonás? Es un mensaje nada fácil, simplemente una línea, ¿no? El Señor le dice a Jonás, anda y dile a los ninivitas, a los habitantes de Nínive, anda y dile a los gobernantes y a la población de Nínive que van a ser destruidos en tantos días. Entonces, ese es el encargo que recibe Jonás. ¿Es un encargo fácil? Para nada, ¿no? Imagínate, anda a la capital del imperio que te tiene dominado y asfixiado, y anda, diles que mi Señor, en el que tú no crees, mi Señor, que es el único, va a destruir tu ciudad. En 30 días son destruidos. Jonás dice pistolas, disculpando el término, ¿no? Pero hablando en criollo. Jonás dice pistolas, yo ir a Nínive a decirles eso. Entonces, ¿qué hace Jonás? Toma el sentido contrario. Se va al puerto y toma un barco para irse hasta el otro lado del mundo. Es una actitud muy, si quieren, hasta cómica, ¿no? Porque es como que Jonás pretende escaparse de Dios. Hay una idea detrás de esto, hermanos, que es interesantísima, ¿no? Y es que este concepto que tenemos nosotros hoy de un Señor todopoderoso y omnipresente es un concepto más reciente. En el tiempo de Jonás se ve claramente en el fondo del libro, cuando Jonás recibe el encargo del Señor, anda y profetiza en Nínive, en la capital del imperio que nos tiene asfixiado, en los malvados asirios, anda, diles, ¿qué hace Jonás? Dice no, y emprende el sentido contrario. ¿Como haciendo qué? Como escapándose del ámbito de influencia del Señor, como diciendo, ¿no? El Señor tiene su mirada en un determinado territorio y yo me voy más allá, ya no me agarra, ya no me va a ver, se olvida de mí. Y es por eso que toma el barco y se va en un sentido contrario a Nínive. Y por eso pongo en la segunda viñeta que estamos leyendo que Jonás representa al antihéroe. El héroe sería pues un Isaías, un Jeremías, tremendo héroe. Este es el antihéroe. Recibe el encargo del Señor, el encargo está bravísimo, y él, contra lo que hubiera hecho un auténtico héroe de Israel, él emprende el camino contrario. ¿Para qué? Para escaparse de Dios. Pero comprueba que no se puede escapar, ¿no? Y ahí entonces decimos, el autor vive en tiempos de después de la reconstrucción del templo, cuando los líderes exhortaban al pueblo a que se alejen de los extranjeros con el fin de evitar la idolatría. Y hacemos mención al libro de Esdras, capítulo 10, versículo 11. Y miren, he tomado al pie de la letra porque por ahí no conocemos mucho de Esdras, pero miren las palabras textuales en la Biblia, en Esdras 10, 11. Dice, ahora den gracias al Señor, el Dios de nuestros padres, y cumplan su voluntad, separándose de la gente del país y de las mujeres extranjeras. Miren, tremendo tremendo impacto de estas palabras de Esdras. Esdras es el sacerdote de la reconstrucción del templo de Jerusalén cuando regresan con el apoyo de Ciro el persa. Entonces, Esdras da la orden, como palabra del Señor, de que el judío que ha regresado se separe de los extranjeros. Y miren lo que dice al final, y de las mujeres extranjeras. ¿Qué sucedía?
sucedía que muchas familias de judíos estaban conformadas por esposo judío y mujer pagana. Y los hijos de una pareja judío-pagana eran medio judíos, medio paganos, ¿no? ¿Esto es una novedad? No, esto había sucedido desde el comienzo de la formación de los israelitas. Si recordamos, incluso revisen con quién se casan varios de los patriarcas y el cuidado que tienen, bueno, en el encargo, oye, no, que se case con alguien de nuestra familia. ¿Con quién se casa Moisés? ¿Es una mujer israelita? No. En fin, había habido mucho durante siglos en la formación del pueblo de Israel, había habido mucho el, el judío o el israelita que se casaba con una mujer de otra tierra y de otra raza y de otra religión. Pero bueno, a raíz del retorno del exilio, Esdras, el sacerdote, escribe y da esta como ley. Sepárense de la gente del país y de las mujeres extranjeras. Y si entonces esto llega a más, si tú tienes una mujer, tu esposa es extranjera, despídela. Despídela a ella con los hijos que has tenido con ella. Finalmente, finalmente queda como principio, ya en el sentido más judío, el hecho de que el judío se casa con judía, ¿no? Eso que nosotros hemos visto después como un grupo tan cerrado, judío con judía, y si tú no eres judío y te acercas, aguanta hasta cierto punto nomás. Más de uno, y yo me incluyo, hemos tenido experiencia de habernos acercado en algún momento de nuestra tierna juventud a alguna linda chica judía, en mi caso en Lima, y cómo me corrieron casi con escopeta, ¿no? Pero pues, el grupo es muy cerrado, pero muy cerrado, yo les digo, desde siempre, no. Acá hay una clave y, en fin, pueden investigarlo mucho más. Pero el tema de que los judíos se cierran de una manera tan radical viene a partir del retorno del exilio babilónico, y Esdras 10:11 es una marca clarísima. Sepárense de la gente del país y de las mujeres extranjeras, ¿no? Nosotros, entre nosotros. Entonces, bueno, todo esto está detrás de la idea del libro de Jonás. A Jonás le dan un encargo, como les decía, anda a Nínive y diles tal cosa. Jonás emprende el camino contrario. Entonces, concluimos que el libro de Jonás es una obra didáctica redactada para responder a los israelitas que creen que ellos son los únicos que gozan del privilegio de las bendiciones divinas. Miren, he tratado de hacer un resumen, pero ¿qué cosas les quiero decir? A ver si lo puedo explicar mejor todavía. A ver, el judío, ¿no? Este israelita del sur que ha regresado del destierro, del exilio, que ha reconstruido su templo y que tiene un director espiritual en ese momento como Esdras, que les da esta indicación: sepárense de los extranjeros, sepárense de las mujeres, así sea tu esposa, y así tengas hijos con ella, que se vayan. Entonces esto queda como un principio que se les clava, como un paradigma. Y esta obra, este libro de Jonás, que tiene mucho de irónico, es como una respuesta a estos israelitas que creen ser los únicos que gozan del privilegio de Dios. Entonces podemos trazar, y por eso yo les decía ya desde bastante antes, la importancia, hermanos, y la trascendencia de la experiencia de la conquista babilónica, el antes y el después del exilio. No es solamente que les he machacado bastante por el dolor que les produce, pero además por el efecto que tiene en la religión judía que empieza a establecerse. O sea, este pueblo, a partir del retorno del exilio babilónico, en el post-exilio, es que fundamenta su religión como no lo había tenido antes. Y en ese entorno, entonces, el libro de Jonás es un poco satírico.
es una broma, entre comillas, es una burla a eso de decirte, tú judío israelita, ¿te crees lo máximo? No, la salvación del Señor es para todos. Y tanto así que ya redondeando el libro, que se puede leer fácilmente, pero ustedes ven que Jonás, que inicialmente rechaza el encargo del Señor, pues se lo come la ballena, se queda en el estómago de la ballena, al tercer día Jonás se arrepiente, reza y la ballena lo vomita a una playa y Jonás cumple, recién después de esa experiencia, Jonás cumple con el encargo del Señor y se va a Nínive y profetiza. ¿Y cuál es el resultado? No les digo el resultado histórico, pero el resultado en el libro de Jonás es que los ninivitas escuchan a Jonás, las altas autoridades y el propio rey escuchan a Jonás y se convierten a Yahvé. Miren, ¿eso es histórico? No, pero eso nos cuenta el libro de Jonás. Es súper, súper interesante leerlo con estos ojos, porque ya no es leer un cuento que hemos leído desde niños, Jonás y la ballena. No, le das un sentido mucho mayor, ¿no? Entonces el privilegio del que goza el israelita también lo goza el pagano en la medida en que aceptan al Señor. Tremendo mensaje. Y a la vez, como les digo, una crítica irónica al hecho de aislarse del extranjero y el casarse entre ellos. Bueno, hasta aquí. No sé, hermanos, algún comentario. Ha sido mucho lo que les he dicho, disculpen. Vamos a leer entonces un pedacito del libro de Jonás. Bueno, ya lo adelanté. Esto último, el libro nos muestra un Dios que extiende su providencia también hacia los pueblos paganos, ¿no? O sea, el favor de Dios no es solamente para su pueblo elegido, sino para los paganos, en la medida en que lo acepten. Bueno, vamos a leer un poquito de Jonás, a ver quién me ayuda. Ese es el capítulo 4 de Jonás, ¿no? Ya no hablamos, miren, dense cuenta, ya no hablamos de la ballena. Hablamos de Jonás, que después de estar en la barriga de la ballena lo vomitó, ya la parte más de cuento, ¿no? Entonces Jonás se fue a Nínive y dijo lo que el Señor le había dicho que diga. Y acá sucede que los ninivitas, como le digo, se convierten, aceptan al Señor y a Jonás le parece mal. Entonces tú dices, oye, ¿qué pasa acá? O sea, ese Jonás es un terco. No, es que es una ironía, pues. O sea, Jonás representa a ese judío tradicional que dice la salvación es solamente para nosotros. ¿Cómo va a ser que el ninivita salvaje asirio, porque diga que sí acepta a Yahvé, como Yahvé los perdona, no los destruye, y entonces a Jonás le parece mal? Mira, pero leámoslo. ¿Puedo? Claro, adelante, Marisol. A Jonás le pareció muy mal lo sucedido. Jonás se disgustó mucho y quedó muy enojado. Entonces oró al Señor diciendo, yo sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, porque prefiero morir antes que seguir viviendo. El Señor le respondió, ¿te parece que tienes razón para enojarte? Jonás salió de Nínive y se sentó al este de la ciudad. El Señor hizo crecer allí una planta de ricino que se levantó por encima de Jonás para darle sombra. Pero al amanecer del día siguiente, Dios hizo que la planta se secara. El sol golpeó la cabeza de Jonás y éste se sintió desvanecer. Entonces se deseó la muerte, diciendo, prefiero morir antes que seguir viviendo. El Señor le dijo a Jonás, tú te conmueves por ese ricino, y yo no me voy a conmover por Nínive, la gran ciudad donde habitan más de 120,000 seres humanos que no saben distinguir el bien del mal. Gracias Marisol, muy bien leído. Miren, entonces he extraído, ¿no? Más que el cuentito, lo repito, que está en el capítulo 1 y 2 de Jonás y la ballena,
No, estamos yendo al capítulo 4 al final, pero para lo que es sustancial. Y lo sustancial es esto. O sea, Jonás finalmente cumple el mandato del Señor, va a Nínive, les dice lo que el Señor les mande, quiere que escuchen, y el pueblo acepta a Yahvé, y el rey acepta a Yahvé. Y ante ese cambio fundamental de los asirios, el Señor ya no destruye Nínive. ¿Ok? No destruye Nínive. Entonces Jonás se molesta. Y por eso, en el primer párrafo que ha leído Marisol, Jonás le dice, ahora Señor, quítame la vida. Prefiero morir antes que seguir viviendo. Tú dices, ¿qué cosa? Miren hasta qué punto él se siente tan defraudado. El ninivita ha aceptado al Señor, o sea, el asirio ha aceptado al Señor. Y este israelita reniega, respondón, ¿no? Señor, yo sé que tú eres bondadoso, compasivo, lento para enojarte, de gran misericordia, que te arrepientes del mal con que amenazas. Pero esto, demasiado, ¿no? Y entonces sucede el episodio que está en el segundo párrafo y en el tercero, porque en el segundo termina otra vez Jonás diciendo, prefiero morir antes que seguir viviendo. Y el tercer párrafo ya el Señor habla y le dice a Jonás, tú te conmueves por este ricino, yo no me voy a conmover por Nínive, la gran ciudad, donde vive tanta gente que no sabe distinguir el bien del mal. Miren cómo termina el libro de Jonás. Diferente que la idea que podríamos haber tenido del cuento de Jonás y la ballena, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás? Les pido que lo piensen, lo maduren, lo reflexionen, pero un poco se los traté de resumir en la diapositiva anterior, ¿no? Son estos israelitas que se creen los únicos privilegiados del amor de Dios y es un Señor que les dice no. En la medida en que otros pueblos me acepten, yo los protejo también. Mi destrucción a la capital de Asiria era por su cerrazón, por su terquedad, pero si ellos se convierten, no tengo ningún problema en aceptarlos. Y eso le choca a Jonás, que representa pues a mucho del sentimiento judío. ¿Cómo? ¿No eres solamente para mí? ¿Se dan cuenta? Miren, ve, qué interesante puede resultar un libro tan chiquito y tan aparentemente tan inocente, ¿no? Comentario, hermanos, por favor, o si no, avanzamos. Miren, vamos a entrar a un siguiente profeta, el profeta Miqueas. Miqueas, Señor Pablo, sí, ¿podría Diana. comentar algo? Eh, sí, lo que tú estás diciendo sí tiene mucho sentido con lo que has dado en tu introducción, ¿no? Que finalmente eso es lo que quería, pero creo que la trayectoria que uno puede hacer con el inicio de Jonás hasta llegar a esa conclusión es lo sabroso del relato. Y hay cosas muy importantes que también se pueden sacar del mismo relato, ¿no? Como, por ejemplo, la misión que nos da Dios tiene repercusiones en, si no haces, no cumples con la misión que Dios te da, la repercusión es que muchas personas no se convertirán porque tú no obedeciste a Dios. Y también que hay un sentimiento colectivo, ¿no? Aquí huyó primero Jonás, pero después en la barca reconoció que él era el culpable y es que nosotros no nos salvamos solos. Y ahí pudo saber, al reconocer, al decir la verdad, lo que hizo es que no naufragaran los otros y que él sí lo echaran de la barca. Entonces, quiere decir que cuando nosotros no decimos la verdad, o sea, se hunden otras personas. Acá se convirtieron esos marineros. Entonces, hay una responsabilidad también de nuestras acciones porque nosotros como tenemos también una responsabilidad con el hermano, ¿no? De llevarle la palabra, de que vean en nuestras acciones lo que estamos haciendo, porque así también se van a convertir, ¿no? ¿Ya? Claro, claro. Gracias, Diana. Gracias, excelente intervención.
y amplía, y de eso se trata. Cuando yo les digo, hermanos, ¿quieren comentar? Así como Diana, excelente, ¿no? Enriquecen, pues, enriquecen. Yo les doy un aspecto y ustedes complementan y miren, la idea queda mucho más completa. Manuel Entonces, Pablo. tenemos una pista. Sí, Julia. Sí, yo también estaba meditando un poco sobre la parte que ha comentado Dianita, y es que la, la ciudad de Nínive era muy perversa, era muy, eh, hasta cierto punto, que no entendían, no comprendían, y esa perversidad que ellos tenían, el Señor la había perdonado. Y en ese momento Él decía, o sea, el Señor decía a ellos no saben distinguir entre el bien y el mal, entre su derecha y su izquierda. Y es por eso la, la reacción de nuestro Dios, ¿no? Y bueno, Jonás al final parece que entendió esa parte tan, digamos, que tenemos que entenderla nosotros también, ¿no? Perdonar, aceptar. Él estaba como muy disconforme con lo que el Señor había hecho, ¿no? Pero en realidad nos muestra cómo debe ser nuestro comportamiento. Y ahora entendí un poquito más con lo que dijo Diane, de que los que están a nuestro alrededor, de repente nosotros ni sabemos, nuestros comportamientos se están afectando. Y eso sí es una verdad que tenemos que analizarla. Bueno, eso era lo que quería agregar. Claro. Sí, bienvenidos los comentarios, ¿no? Bienvenidos y ayudan bastante. Y repito, por favor, y eso me da mucho más razón para repetírselos, ¿no? Yo les doy una parte y entonces hay espacio para dialogar porque esta es una reunión dialogada y en la medida en que haya ese diálogo se enriquece, si no, no se enriquece y se quedan con el poquito que yo les pueda dar. Entonces yo hago mi mejor esfuerzo y les doy un alcance. Ustedes pueden complementarlo y bienvenido. Miren cómo mejora, ¿no? Cómo mejora. Pero finalmente entonces nos queda lo comentado. Nos queda del libro de Jonás, ese concepto que ponemos en la viñeta final, nos muestra a un Dios que extiende su providencia también hacia los pueblos paganos. Y lo juntamos con lo que comentó Diana, y es el papel que nos toca a cada uno de nosotros, como le toca a Jonás de ir a Nínive, de ir a meterte a la boca del lobo a hablar del Señor, ¿no? Antes que eso, Jonás prefiere irse, finalmente el accidente en el mar, luego ora y pide perdón, regresa y cumple el mandato y el final es el que estamos leyendo. Pero ojo, no es un final tampoco y yo les pido que lean el libro completo, como son solo 4 capítulos, que Diana dice, oye, acá hay más cosas que ver, claro, léanlo todo, ¿no? Pero no es solamente, no nos quedemos en el sabor de que Jonás se convence, no. Eso es lo irónico del libro. Jonás se sigue en su duda. Prefiero morir antes que seguir viviendo. Y las palabras finales son del Señor. Pero no nos dice nada de que y Jonás entendió. No. Jonás como terco judío, no, la salvación es para nosotros. Miren, o sea, léanlo y saquen sus propias conclusiones. Pero les digo, eh, no es un libro entonces de gran sabiduría y enseñanza. Lo que tiene es un gran mensaje y una reflexión en tono de ironía. Y el mensaje va especialmente para los propios judíos, especialmente. Pero como dijo nuestra hermana, ¿también sirve para nosotros? Claro que sí, ¿no? A ver, avanzamos. Vamos a ver al profeta Miqueas. El profeta Miqueas tiene un libro de 7 capítulos. ¿Qué podemos decir del libro de Miqueas? Miren, Miqueas significa ¿quién es como tú? Él era un campesino de origen humilde. Es contemporáneo de Amós, de Oseas y de Isaías. O sea, es de los más antiguos.
Miqueas, Amós, Oseas, Isaías, siglo VIII antes de Cristo. El hecho de que sea campesino va a marcar un poquito su vida, de todas maneras, porque no es un hombre como Isaías, por ejemplo, que es de la ciudad y muy cercano a las autoridades, ¿no? En este caso es un campesino. Miqueas predijo la ruina de Samaria, recordemos Samaria, reino del norte, y anunció que Judá correría la misma suerte. Predijo en una época de corrupción generalizada. Con igual vehemencia que Amós, critica las injusticias de que eran víctimas los pobres. ¿Ok? Entonces, detalles, ¿no? Miqueas predice la ruina de Samaria, anuncia que a Judá le va a pasar lo mismo, vive una época de corrupción, tiene la sensibilidad del hombre de campo y con la vehemencia de Amós critica las injusticias, que ya dijimos es un tema fundamental porque la injusticia quiere decir, léase, falta de amor al prójimo. El mensaje final del libro habla de un resto de Israel que en el plan de Dios cumplirá la misión de llevar la salvación a todas las naciones. Ya habíamos visto este concepto antes, vuelve a aparecer con fuerza. Hay un resto de Israel. O sea, la nación entera de Israel comete el pecado de idolatría, es infiel a Dios, comete injusticia con el hermano, pero no es toda la nación, ¿no? Hay una parte, hay un resto, entre comillas, que no cae en esos errores, que no se prostituye en el sentido de la fidelidad a Dios, ¿no? Y que no abusa del hermano. Hay un resto fiel. Y ya Miqueas deja en su mensaje final que este resto fiel de Israel es el que cumplirá la misión en el plan de Dios. ¿Cuál es la misión? Llevar la salvación a todas las naciones, no solamente a la nación de Israel. Entre los oráculos de Miqueas se destaca el que señala a Belén, la ciudad de David, como el lugar de nacimiento del futuro Mesías, ¿no? Cuando luego vamos a ver en el Evangelio, uno y otro hablando de Jesús nace en Belén y se cumple la profecía, es profecía de Miqueas, ¿no? Miqueas es quien señala a Belén como la ciudad en la cual nacerá el futuro Mesías, que será descendiente de David. Y acá leamos un poquito de Miqueas. Miren, Miqueas capítulo 2. Ay de los que traman el mal. ¿Quién me puede ayudar? ¿Leo? Sí, por favor. Hay de los que traman el mal. Hay de los que proyectan iniquidades y traman el mal durante la noche. Al despuntar el día, lo realizan porque tienen el poder en su mano. Codician campos y los arrebatan, casas y se apoderan de ellas. Oprimen al dueño y a su casa, al propietario y a su herencia. Por eso así habla el Señor. Yo proyecto contra esta gente una desgracia tal que ustedes no podrán apartar el cuello ni andar con la cabeza erguida, porque será un tiempo de desgracia. Aquel día se proferirá contra ustedes una sátira y se entonará esta lamentación. Hemos sido completamente devastados. Se transfiere a otros la parte de mi pueblo. ¿Cómo me la quita a mí y reparte nuestros campos al que nos lleva cautivos? Por eso no tendrás a nadie que arroje la cuerda para medirte un lote en la asamblea del Señor. No vaticinen, vaticinan ellos. No hagan estos vaticinios. El oprobio no se alejará. Gracias, Marisol. ¿No? Miren a Miqueas. Ay de los que proyectan iniquidades y traman el mal durante la noche. Codician campos y los arrebatan, casas y se apoderan de ellas, oprimen al dueño y a la casa, al propietario y a la herencia. Y por eso habla el Señor.
¿no? Miqueas es este que decíamos, este campesino que se pone tan firme contra el maltrato y la injusticia. Veamos otro poquito de Miqueas. En el capítulo 3, Sión ha sido edificada con sangre. ¿Alguien que nos ayude? ¿Sigo? No, otra persona, para que participen todos, pues. A ver, yo leo. A ver. Escuchen, Sión ha sido edificada con sangre. Escuchen esto, jefes de la casa de Jacob y magistrados del pueblo de Israel. Ustedes que abominan la justicia y tergiversan el derecho, que edifican con sangre a Sión y a Jerusalén con injusticia. Sus jueces juzgan por regalos, sus sacerdotes instruyen por un sueldo, sus profetas adivinan por dinero, y todavía se apoyan en el Señor, diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No nos puede pasar nada malo. Por eso, a causa de ustedes, Sión será un campo arado, Jerusalén un montón de ruinas y la montaña del templo una altura boscosa. Gracias, Isabela. Miren, ve, Miqueas hablando al pueblo en nombre del Señor. ¿Con qué fuerza? ¿Con qué dureza? Por eso, finalmente dice, a causa de ustedes, Sión será un campo arado, Jerusalén un montón de ruinas, la montaña del templo una altura boscosa. O sea, destrucción. Destrucción, ¿por qué? Por la manera en que ellos actúan. El segundo párrafo es muy duro, ¿no? Sus jueces juzgan por regalos, sus sacerdotes instruyen por un sueldo, sus profetas adivinan por dinero. Y todavía se apoyan en el Señor diciendo, ¿no es el Señor en medio de nosotros? No nos puede pasar nada malo. Claro, si el Señor está contigo, te sientes protegido, pero oye, cuidado, ¿qué protección es esa, no? Son palabras y nada más que palabras. Te va a proteger cuando eres tú tremendo, andas por camino chueco. Entonces, Miqueas capítulo 4, reuniré a las ovejas dispersas. ¿Alguien que pueda leerlo? Yo lo hago. Reuniré a las ovejas dispersas. Aquel día, oráculo del Señor, yo reuniré a las ovejas tullidas, las congregaré a las descarriadas y a la que yo había maltratado. De las tullidas haré un resto y de las alejadas una nación poderosa. Y el Señor reinará sobre ellas en la montaña de Sión, desde ahora y para siempre. Retuércete y sufre, hija de Sión, como una parturienta, porque ahora vas a salir de la ciudad y habitarás al descampado. Tú llegarás hasta Babilonia y allí serás liberada. Allí el Señor te redimirá de la mano de tus enemigos. Gracias, Rita. Entonces vemos a Miqueas cómo advierte con tanta fuerza lo que va a pasar, pero luego cómo tiene este mensaje de esperanza, ¿no? Este resto, esas ovejas tullidas, esas descarriadas, ¿no? De ellas haría un resto a través de las cuales el Señor redimirá al pueblo de la mano de sus enemigos. ¿No? Ese es Miqueas. Y en el capítulo 5, un poquito más de Miqueas. Y tú, Belén Efratá. Esa palabra Efratá quizá también confunda, porque si nosotros leemos Belén, Belén es la ciudad de Belén, ¿no? Pero Belén Efratá, ¿qué cosa es Efratá? Les digo, Efratá es como un calificativo, como un adjetivo a la ciudad de Belén. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir Belén la fértil, ¿ya? Si queremos leerlo en fácil. Es como que queremos decir Belén la fértil en el idioma original, Belén Efratá. Y lo traducen en nuestra Biblia así y un poco nos puede llevar a
a dificultad, pero es así de fácil. Entonces leemos, y tú, Belén Efratá. Yo leo, Yo leo. ¿sí? A ver, lee tú. ¿Cuál de las dos? Y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso, el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos porque Él será grande hasta los confines de la tierra y Él mismo será paz. Entonces el resto de Jacob será, en medio de pueblos numerosos, como rocío que baja del Señor, como chaparrón sobre la hierba, que no espera en el hombre ni aguarda nada de los seres humanos. Gracias, Carmela. Está claro, ¿no? Entonces aquí está en este capítulo 5 del libro de Miqueas, ¿no? Esta premonición. De Belén nacerá el que debe gobernar a Israel. Y eso lo tomamos nosotros en nuestra mirada, a partir de Jesús, nuestra mirada cristiana, y decimos acá es donde se anuncia que el Mesías nacerá en Belén. Ese es Miqueas, ¿no? Habla del resto, del cual ya hemos visto en varios momentos, en varios diferentes libros de profetas. El resto de Israel, acá en el tercer párrafo dice el resto de Jacob. Jacob, Israel, Jacob, lo mismo, ¿no? Entonces el resto de Jacob será en medio de los de pueblos numerosos, como rocío que baja del Señor. Ese resto de Jacob es aquel en el cual el Señor del cual se va a valer para reconstruir el pueblo santo, ¿no? Este es Miqueas. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? Capítulo 6 de Miqueas. En este caso me he tomado más lecturitas porque valen la pena. Miren, son bien lindas. Yo leo. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de las alturas? Me presentaré a Él con holocaustos, con terneros de un año. Aceptará el Señor miles de carneros, millares de torrentes de aceite. Ofreceré a mi Julia, se escucha terrible, por mi Julia. Se rebeldía, escucha muy mal. al fruto del Se que te ha escucha horrible, indicado, horrible. oh mío, Escucha y mal. de tierra. Se escucha horrible, parece que el internet está mal y se ¿Así? escucha, pero como lamento, se escucha bien. A No ver, se de repente alguien me puede, porque estoy bien acá, pero bueno. De Ahora se repente escucha alguien bien. puede A ver, hacerlo. no, continúa, mira, lee, porque ya sé que se compuso. ¿Aceptará el Señor miles de carneros? Aceptará el Señor miles de carneros, millares de torrentes de aceite. Ofreceré a mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por mi propio pecado. Se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué exige de ti el Señor. Nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente
Con tu Dios. Sí, mucho mejor, Julia. Gracias. Gracias. Entonces, miren, ¿con qué me presentaré ante el Señor? Y termina, ¿no? Nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente con tu Dios. Entonces, practicar la justicia, el amor al prójimo, amar la fidelidad, el amor a Dios y la actitud de humildad. ¿Qué tal Miqueas, no? La tiene clarita, la tiene clarita. ¿Comentarios, hermanos? Acá tenemos Miqueas capítulo 7. Apacienta, Señor, a tu pueblo. ¿Quién puede leer? Yo leo, A ver, Eni. apacienta, Señor, a tu pueblo. Señor, apacienta con tu cayado a tu pueblo, al rebaño de tu herencia, al que vive solitario en un bosque, en medio de un vergel, que sean apacentados en Basán y en Galad, como en los tiempos antiguos, como en los días en que salías de Egipto. Muéstranos tus maravillas. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Se taparán la boca con la mano y quedarán sordos sus oídos. Lamerán el polvo como la serpiente, como los gusanos de la tierra. Saldrán temblorosas de sus refugios. Irán temblando hacia el Señor, nuestro Dios, y sentirán temor delante de ti. Que Dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia. Él no mantiene su ira para siempre, porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham, como juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos. Gracias, gracias, Eni. Como juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos, es decir, desde la alianza, ¿no? La alianza que Dios hace con Abraham y renueva con los patriarcas, con Isaac y con Jacob. Si le dan una miradita a lo que ha leído Eni, es larguito, pero lindo, ¿no? El segundo párrafo, ¿qué Dios es como tú que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia? Él no mantiene su ira para siempre, porque ama la fidelidad. Él, y está refiriéndose al Señor, volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham, como juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos. Tremendo mensaje. ¿Cuál es la imagen de Dios que nos presenta Miqueas? ¿Es un Dios vengativo? ¿Es un Dios destructor? Misericordioso. Es misericordia, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Y a veces escuchamos decir que en el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo, es un Dios violento. Miren, ¿a dónde está? Y cuando veamos los salmos, mucho más, ¿no? Bueno, hasta ahí. Salvo que tengan algo que comentar sobre Miqueas, me dicen. Si no, avanzamos con Nahum. Nahum es un profeta cortito, tiene 3 capitulitos, pero vale la pena. Está en la Biblia, todo lo que estamos viendo está en la Biblia, y entonces, si está en la Biblia, vamos a darles un tiempito y entenderlos, comprenderlos, conocerlos. Para muchos, de repente, primera vez en su vida que escuchan Nahum, ¿no? Y digo, hermanos, es un profeta y tiene un libro en la Biblia.
nada menos. Uno de los 73 libros de la Biblia es el libro de Nahum, 3 capitulitos. Decimos que este libro contiene un oráculo contra Nínive, capital de Asiria, de la que ya hablamos. Es la misma Nínive a la que el Señor envía a Jonás con su encargo, ¿no? En este libro hay un oráculo contra Nínive, capital de Asiria, y su objetivo es consolar a la tierra de Judá, que había sufrido por largo tiempo la amenaza de los asirios. Entonces, este libro es bien particular. Este libro, por ejemplo, Jonás es una ironía y Jonás debe llevar un mensaje: oye, en 30 días el Señor te va a destruir. En este caso no, es un oráculo contra, o sea, más bien deseándole lo peor. ¿Y cuál es el sentido de esto? Es consolar a los del reino del sur, Judá, que han sufrido tanto tiempo a los asirios. ¿Que para qué? Les digo, como gente era muy culta, no nos hagamos la idea de gente fatal y terrible. No, la primera biblioteca del mundo es en Asiria, en Nínive. Tiene construcciones y arquitectura maravillosa, cultura extraordinaria. Pero cuando eran enemigos y te sacaban el alma, ¿no? Entonces a los judíos que te cuentan de los asirios desde la propia perspectiva, unos malvados, pues. Pero si lo miras con otros ojos, puede cambiar tu mirada. Regresemos a Nahum entonces, el oráculo contra Nínive. El tema principal del libro de Nahum es la afirmación del dominio de Dios sobre la historia del hombre. Y es que Asiria, como gran potencia, tiende a considerarse árbitro del destino del mundo. Y es que es así. En su momento Asiria, después Babilonia, después Persia, después Grecia, después Roma. Y últimamente, en nuestra época, no quiero entrar en temas políticos, pero los Estados Unidos, ¿no? Miren, árbitros del mundo. El tema en ese momento, para el reino del sur, Asiria, es el motivo de su lamentación, y el libro de Nahum afirma que el Señor, nuestro Dios, el verdadero Dios, Yahvé, está por encima de todo esto y domina la historia del hombre. Entonces, van a ver la caída de Asiria como un tema de gran júbilo. No solamente los judíos, lo va a ver todos los países del Medio Oriente que habían sufrido la presión de los asirios por buen tiempo. El profeta Nahum presenta al Señor como un Dios celoso por la justicia, dispuesto a castigar a los enemigos de su pueblo, pero evita que se fije una imagen distorsionada del Señor cuando señala que Él es bueno para todos los que lo buscan, ¿no? Entonces aquí, dentro de la cólera de Nahum por los asirios, aún así está movido por el Espíritu Santo, es un autor inspirado, y entonces, a pesar de la cólera, a pesar de lo que dice, finalmente pretende que evitemos crearnos una imagen distorsionada de Dios, ¿no? Un Dios que premia solamente a los judíos y castiga al resto, no. Entonces el Señor va a ser bueno con todos los que lo buscan. Miren, mensaje de Nahum, mensaje en el libro de Jonás con el que Jonás reniega, y mensaje que vemos en varios. Y leemos un poquito del libro de Nahum, capítulo 1. El Señor es un Dios celoso. Les recuerdo que para entenderlo, esto no va a hablar nada que podamos estar esperando, no. Es un oráculo contra Nínive. Entonces, con eso en mente, leámoslo, por favor. ¿Quién puede hacerlo? ¿Vuelvo a leer? Claro. El Señor es un Dios celoso. Oráculo sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. El Señor es un Dios celoso y vengador. El Señor es vengador e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para enojarse, pero es grande en poder.
y no deja a nadie impune. Él camina en la tempestad y el huracán, la nube es el polvo de sus pies. ¿Quién se mantendrá de pie ante su furor? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furia se derrama como fuego y las rocas se parten ante él. El Señor es bueno con los que esperan en él, es un refugio en el día de la angustia. Reconoce a los que confían en él cuando pasa la inundación. Aniquila a los que se rebelan contra él y persigue a sus enemigos en las tinieblas. ¿Qué traman ustedes contra el Señor? Él aniquila por completo y la calamidad no se repetirá 2 veces. El Señor decreta contra ti. Ninguna descendencia perpetuará tu nombre. Estirparé del templo de tus dioses las imágenes esculpidas y fundidas y haré de tu sepulcro una ignominia. Gracias, Marisol. Miren esta última frase, ¿no? El Señor decreta contra ti, 2 puntos. Claro, así estamos, así está en nuestra Biblia, pero hay que entenderlo claramente. El Señor decreta contra ti, Nínive, ¿no? Es un oráculo contra Nínive, es un deseo de lo peor para Nínive. Entonces el Señor decreta contra ti, Nínive, ninguna descendencia perpetuará tu nombre. Extirparé del templo de tus dioses las imágenes esculpidas y fundidas. Haré de tu sepulcro una ignominia. Entonces uno lee a Nahum y dice, ¿este es un profeta? ¿No? Hay un oráculo, en todo caso, en alguno incluso no había ni oráculo ni visión, pero en este caso hay un oráculo, pero es tan negativo, ¿no? No está yendo sino contra la capital del imperio opresor que tanto dolor les está causando. ¿Ok? Y acá se regocija. Nínive ha sido devastada. Eso que él en el capítulo 1 hemos leído con Marisol como oráculo, en el capítulo 3, veamos qué dice. ¿Quién puede leer? ¿Puedo leer? Claro, Mary. Nínive ha sido devastada. Ay de la ciudad sanguinaria, repleta de mentira, llena de rapiña que nunca suelta la presa. Chasquido de látigo, estrépito de ruedas, galope de caballos, rodar de carros, carga de caballería, centello de espadas, relampagueo de las lanzas, multitud de víctimas, cuerpo de montones cadáveres por todas partes. Se tropiezan los cadáveres por las muchas prostituciones de las prostitutas llenas de encanto, muestra en sortilegio que esclavizaba a naciones y tribus con sus prostituciones y sortilegios. Aquí estoy contra ti, oráculo del Señor de los ejércitos. Te descubriré las faldas hasta el rostro. Mostraré a las naciones tu desnudez y los reinos de tu infamia. Arrojaré inmundicias sobre ti, te cubriré de ignominia y te expondré como espectáculo. Así todo que te ve huirá lejos de ti, diciendo, Nínive ha sido devastada. ¿Quién se lamentará por ella? ¿Dónde iré a buscar a alguien que te consuele? Gracias, Mary. ¿Se dan cuenta el tenor del libro de Nahum, ¿no? Ese oráculo contra Nínive en el capítulo 1 y ahora Nínive devastada y el autor como que goza con la destrucción de esa ciudad capital, de ese imperio tan cruel y tan abusivo. Y entonces dice, termina lo que ha leído Mary, Nínive ha sido devastada. ¿Quién se lamentará por ella? ¿Dónde iré a buscar a alguien que te consuele? Y como les decía en la introducción breve, esto es un canto, entre comillas, que comparte todo el Oriente Medio que había sufrido el imperio asirio.
Ese es el sentido del libro de Nahum. Y entramos a Habacuc. Habacuc es otro profeta menor que tiene solo 3 capítulos en su libro. Y vamos a verlo. El plan de hoy es ver Habacuc y Sofonías y ahí parar, ¿no? De manera que nos queden 3 para la próxima semana y aprovechar de hacer otra vez un cierre ya de todo el movimiento profético de Israel. Entonces, vamos a ver Habacuc y Sofonías, tenemos un tiempito. Sobre el libro de Habacuc, ¿qué podemos decir? Igual que Nahum, que acabamos de leer, Habacuc profetiza contra una potencia destructiva. ¿No? Nahum, ¿contra quién profetiza? Contra Asiria, su capital. En el libro de Habacuc encontramos una frase: el justo por la fe vivirá. Está en capítulo 2, versículo 4 del libro de Habacuc. Después ir al escritorio para que estés ahí como... Sí, micrófono, por favor, hermano. Ya lo cerré yo. A ver, les decía, el justo por la fe vivirá, capítulo 2, versículo 4 del libro de Habacuc. Y esta frase se ha hecho muy famosa porque Pablo, el apóstol, la hace suya en 2 de sus cartas. En la carta a los romanos y en la carta a los gálatas, ¿no? En 2 momentos, nuestro amigo Habacuc con esta frase feliz es recordado. Romanos 1:17 y Gálatas 3:11. El justo por la fe vivirá, o el justo vivirá por la fe. No son exactamente las palabras de Habacuc, pero muy, muy, muy parecidas. A ver, veamos qué más decimos. El libro de Habacuc se presenta como un diálogo entre Dios y el profeta. Y esto es un tema que no digamos que es novedad, pero es de las pocas veces que se presenta en la Biblia y es una maravilla. Es una maravilla este recurso del autor de este libro, ¿no? Un diálogo entre Dios y el profeta. Y Habacuc, en este diálogo, se atreve a cuestionar a Dios. Miren lo que les digo, hay que darle la importancia que tiene, así como que tuviera letras más grandes y subrayadas. Habacuc se atreve a cuestionar a Dios. ¿Y por qué lo cuestiona? Lo cuestiona porque ve que la maldad parece triunfar en el mundo. Parece que Dios se sirve de los malvados para implantar la justicia. Ya desde Isaías habíamos visto cómo Isaías le dice, no, este ejército invasor está como que mandado por el Señor y el fin que él tiene es purificarnos, limpiarlos. Ese castigo es como un padre que castiga a su hijo para corregirlo. Entonces, eso está desde Isaías presente, pero Habacuc cuestiona al Señor y le dice, oye, aguante el coche, hermanito, ¿no? Con todo respeto, tú eres mi Dios, pero yo te digo, ¿por qué la maldad parece triunfar? Esos asirios desgraciados, luego esos babilonios tan tremendos, triunfan. ¿Por qué el Señor, por qué tú, Señor, te sirves de ellos para corregirnos? ¿No tienes otra forma de hacerlo? Es interesantísimo, les digo, si lo pensamos, y seguramente a más de uno de ustedes le ha venido, le ha pasado por la mente cuando hablábamos de hace ya varias semanas, empezando por Isaías, ¿no? Y luego hemos visto al otro profeta que habla de la plaga de langostas y el otro, pero este concepto, ¿por qué el Señor, que nos quiere corregir, pero ¿por qué se vale del malvado? ¿Por qué parece que la maldad triunfara? Ese es Habacuc en el diálogo que entabla con Dios en su libro. Un libro de solo 3 capítulos, pero miren, de ahí nomás lo rico. El libro de Habacuc termina con un canto. Ante toda la maldad reinante, el profeta ansía que llegue el día en que el Señor implante la justicia, ¿no? Entonces, si bien está el punto anterior que hemos comentado ampliamente, Habacuc termina
ansiando la llegada del día del Señor, que significará la justicia de Dios. Entonces, otra vez, un final feliz, un final de esperanza, pero en un tenor diferente y valioso. Miren, y Habacuc no lo conocíamos, salvo alguien de ustedes quizá, pero no se habla mucho de él, ¿no? Y leamos a Habacuc en el capítulo 1. Miren, el subtítulo que hemos puesto: yo voy a suscitar a los caldeos, para que nadie se confunda, porque los caldeos ya apareció un pueblo nuevo. No, los caldeos es el nombre con el que se conocía a los asirios y luego a los babilonios, o sea, tanto asirios como babilonios, lo que hoy día es un país que se llama Irak, con K, ¿no? El Irak actual comprende lo que fue el territorio del imperio asirio, Nínive, el territorio del imperio babilonio, no en todo su alcance, ¿no? Pero digamos en todo el eje central de Asiria y de Babilonia, es el Irak actual, y a ellos desde antes de los asirios incluso, se les conocía como los caldeos. Entonces cuando leamos nosotros, como ahora, voy a suscitar a los caldeos, tranquilamente podemos leerlo como voy a suscitar a los asirios o voy a suscitar a los babilonios, porque ambos pueblos son caldeos. ¿Quién me puede ayudar a leer, porfa? Voy a leer. Ya, Emiliano. Yo voy a suscitar a los caldeos. Oráculo que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? Clamaré hacia ti violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver la inquietud y te quedas mirando la opresión? No, la iniquidad. No veo más que saqueo y Perdón, Emiliano, es para no confundir. no ¿Por veo. qué me haces ver la iniquidad, la injusticia, y te quedas mirando la opresión? Miren cómo le pregunta, ese es otro profeta, es Habacuc, y miren cómo le pregunta al Señor. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? No veo más que saqueo y violencia. Hay contiendas y aumenta la discordia. Por eso la ley no tiene vigencia y el derecho no aparece jamás. Si el impío asedia al justo, por eso sale a luz un derecho falseado. Miren a las naciones y observen, asómbrese y queden pasmados, porque en estos días realizaré una obra que si se la cortaran, no la creerían. Si yo voy a suscitar a los caldeos, ese pueblo salvaje e impetuoso que recorre las extensiones de la tierra para usurpar moradas ajenas. Gracias, gracias, Emiliano. Entonces, miren, oráculo del Señor empieza diciendo, oráculo que el señor Habacuc, perdón, oráculo que el profeta Habacuc recibió en una visión, ¿no? Entonces, es el Señor que habla a través de Habacuc. Y miren lo que dice Habacuc, en lo que hablábamos hace un minutito en la introducción, ese diálogo que el profeta establece con el Señor, como que increpándolo, ¿no? Confrontándolo. Miren qué interesante. Y le dice a Habacuc al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? Clamaré hacia ti violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? No veo más que saqueo y violencia. Hay contiendas y aumenta la discordia. Por eso la ley no tiene vigencia y el derecho no aparece jamás. Sí, el impío asedia al justo. Por eso sale a luz un derecho falseado. Y continúa Habacuc y dice: miren a las naciones y observen, asómbrense y queden pasmados, porque en estos días, y aquí viene el oráculo, realizaré una obra que si se las contaran no la creerían. Sí, dice Habacuc. Perdón, sí, dice el Señor a través de Habacuc: yo voy a suscitar a los caldeos, es decir, yo voy a suscitar a los asirios, a los babilonios, ese pueblo salvaje e impetuoso
que recorre las extensiones de la tierra para usurpar moradas ajenas. ¿Ven? ¿Cómo se entiende? Pero con ayudita, ¿no? Ya lo pueden ustedes leer nuevamente y tranquilos, se ubican. Pero ¿qué hay detrás? Es un diálogo de Habacuc con el Señor. Es el Señor que pone en boca de Habacuc esta idea. Yo voy a usar a estos no muy justos y no muy cariñosos caldeos, asirios o babilonios, ¿no? A ese pueblo salvaje e impetuoso. Yo los voy a suscitar, yo los voy a llamar. Concepto que ya vimos desde Isaías, recuerden. Entonces, aquí leemos un pedacito del capítulo 2 de Habacuc. El justo vivirá por la fe. ¿Cómo son las palabras de Habacuc? No, porque Pablo dice el justo por la fe vivirá o el justo vivirá por la fe. La palabra de Habacuc va por el lado que es lo mismo, ¿no? El justo vivirá por su fidelidad. ¿Quién puede leer? Yo leo, A ver, Eni, gracias. el justo vivirá por su fidelidad. El Señor me dijo, escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido, porque la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Gracias, Eni. Y de aquí rescatamos esa frase, la última línea, que Pablo toma en su carta, en las dos cartas que mencionamos. El justo vivirá por su fidelidad. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el que la tiene, el que es justo, vivirá por su fidelidad. Entonces, miren acá el concepto de ese resto santo del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, el día del Señor. Hermana, por favor, tu micrófono está abierto y se escuchan conversaciones que no. A ver, Isabela, acá la cierro. Ya. Entonces, les digo, no es que yo por ser de Israel estoy salvado y los demás se fregaron, no. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fe, su fidelidad. Y no está diciendo israelita o no israelita, no está diciendo judío o pagano. Miren, y estamos hablando de profetas del Antiguo Testamento, cómo son de claros y de importantes, miren. Capítulo 3 de Habacuc, el cántico de Habacuc. ¿Quién nos puede ayudar? Yo leo. A ver, Marcela, gracias. Aunque la higuera no retoñe, ni se recoja nada en las viñas, aunque fracase la cosecha del olivo y los campos no dan alimento, aunque las ovejas desaparezcan del corral y no haya bueyes en los establos, aún así yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en Dios mi Salvador. El Señor, mi Señor, es mi fortaleza. Él da a mis pies la agilidad de las gacelas y me hace caminar por las alturas. Ajá. El mensaje de esperanza, el mensaje lleno de fe de Habacuc. Que como que entonces cada profeta tiene su estilo, pero hay una constante, ¿no? Miren, y vamos a ver al último profeta de la noche, Sofonías, que es lo que habíamos planeado. Y dejamos a los tres siguientes para la próxima. Sofonías escribe un libro de solo 3 capítulos también. Y otra vez lo mismo, seguramente que primera vez que muchos de ustedes escuchan de Sofonías, qué nombre tan raro, y que es un autor de un libro de la Biblia, más raro, ¿no? Y es un profeta. A ver, ¿qué podemos hablar de él brevemente? Sofonías significa Dios acobijado. Profetizó muy poco tiempo antes que Jeremías. O sea, este es anterior a Jeremías. Y decimos que predicó al consejo real que gobernaba
¿Debido a qué? A que el rey Josías subió al trono a los 8 años de edad. Entonces, el rey de 8 años, hay un consejo real que hace las veces, y Sofonías se dirige a ese consejo real, a ese grupo que representa la autoridad en Israel. Las prédicas de Sofonías parecen haber puesto las bases de la reforma religiosa que realizará más tarde Josías. Y para eso les recomiendo leer, si toman nota, el segundo libro de Reyes, capítulos del 22 al 23. ¿No? Ahí se habla de la reforma de Josías. La reforma de Josías es bien importante en la historia de Israel. Pero entonces Sofonías parece que en su prédica pone las bases de esa reforma. Josías es ese muchachito ya rey que todavía cuando Sofonías predica es un menor de edad. Sofonías considera el fundamento del pecado contra Dios y contra el prójimo, ¿no? Como que basado en el orgullo, en la rebeldía, la falta de confianza en Dios. Y ante esto propone una actitud espiritual caracterizada por la pobreza y la humildad del corazón. Miren qué interesante, y si lo miramos a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del Evangelio, ¿cómo notamos tanta relación? ¿No? El fundamento del pecado contra Dios y contra el pueblo, dice Sofonías, radica en el orgullo, en la rebeldía, en la falta de confianza en Dios. ¿Y ante esto qué? Ante esto, Sofonías propone una actitud espiritual caracterizada por la pobreza y la humildad del corazón. Actitud espiritual. Las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza, en fin. Miren. Aunque Sofonías reconoce que hay mucha gente culpable, señala como los verdaderos responsables a las autoridades civiles y religiosas. Señala que sus pecados provocarán la irrupción del día del Señor cuando la ira de Dios hará justicia en la tierra. Y aparece otra vez este concepto que lo he puesto en letras itálicas, inclinaditas, el día del Señor. Los pecados de esta gente provocarán la irrupción del día del Señor. Y entonces acá ya se va aclarando, oye, el día del Señor es el día de la felicidad total, cuidado. Es el día cuando la ira de Dios hará justicia en la tierra. Entonces, ¿todos debemos temer? No. Deben temer los que actúan mal, porque los que actúan bien, ese día será un día de júbilo. Pero para el que no espere pues falsamente, ¿no? Y leamos, bueno, ya lo decía, de esta ira escapará el resto de Israel. Ese concepto, el resto de Israel, esa parte menor del pueblo que se mantiene en la rectitud, en la justicia, en la fidelidad a Dios. La ira del Señor no los va a castigar a ellos. Y leamos un poquitito del libro de Sofonías, capítulo 1, el día de la ira del Señor. Leo. A ver, Rita. El día de la ira del Señor. Está cerca el gran día del Señor. Está cerca y llega rápidamente. Qué amargo es el clamor del día del Señor. Hasta el valeroso lanza un grito estridente. Día de ira será aquel día, día de angustia y aflicción, día de ruina y desolación, día de tinieblas y oscuridad, día nublado y de sombríos nubarrones, día de sonidos de trompeta y de gritos de guerra contra las ciudades fortificadas y contra las almenas elevadas. Yo llenaré a los hombres de angustia y ellos caminarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como el polvo y sus entrañas como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán liberarlos. En el día de la ira del Señor y por el fuego de sus celos será devorada toda la tierra, porque Él hará un terrible exterminio de todos los habitantes de la tierra. Ajá. Gracias, Rita. Miren qué mensaje
apocalíptico, ¿no? Definitivamente. Sí, es como el Apocalipsis. Es Claro, cierto. ¿no? Ujú. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. El día del Señor. Entonces, vuelvo al punto ya para ir terminando. El día del Señor, mucha gente lo tomaba, qué lindo, el día maravilloso. Oye, compadre, a ti no te va a tocar nada bonito si eres un torcido, ¿no? Entonces, el día del Señor, el que tiene su espíritu en paz y se mantiene en armonía con el Señor, va a ser feliz ese día, pero los demás, agárrense, ¿no? Y es lo que están advirtiendo aquí y a uno y otro profeta. Busquen al Señor todos los humildes, dice Sofonías en el capítulo 2. A ver. A ver, lo leo. A ver. Reúnanse, sí, reúnanse, gente sin vergüenza, antes que sean aventados como la paja que desaparece en un día, antes que llegue sobre ustedes el ardor de la ira del Señor, antes que llegue sobre ustedes el día de la ira del Señor. Busquen al Señor, ustedes todos los humildes de la tierra, los que ponen en práctica sus decretos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez así estarán protegidos en el día de la ira del Señor. Ajá, gracias, Mary. Gracias. Miren acá. O sea, nos hablaban profetas anteriores del día del Señor y acá Sofonías añade el día de la ira del Señor. Y entonces los que actúan bien, los que están con Dios, estarán protegidos, pero ¿y el resto? Está la idea clara. Y acá, capítulo 3, dejaré un resto humilde y pobre, otra vez para reforzar esta idea del concepto del resto de Israel, ¿no? A ver, ¿quién puede leerlo? Yo lo leo, Manuel Pablo. Dejaré un resto humilde y pobre. Yo haré que sean puros los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan con el mismo empeño. Aquel día ya no tendrás que avergonzarte de las malas acciones con las que me has ofendido, porque yo apartaré de esos jactanciosos prepotentes que están en medio de ti, y ya no volverás a engreírte sobre mi santa montaña. Yo dejaré en medio de ti pueblo pobre y humilde, que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá injusticia ni hablará falsamente, y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Ellos pasarán y descansarán sin que nadie los perturbe. Grita de alegría, hijo de Sión, aclama a Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti y ya no temerás ningún mal. Gracias, Rita. Entonces ven cómo el mismo Sofonías aclara más y más, ¿no? Entonces habla de el día de la ira del Señor, pero luego va a dejar un resto de Israel, ese resto, esa partecita de gente buena y justa, y ellos. Hermana, micrófono, por favor. Hermano, si no me ayudan con los micrófonos, Isabela, de verdad que se hace bien difícil. A ver, ya. Entonces les decía, ¿no? El día de la ira del Señor es un día de temer, pero no para los que están en la línea con el Señor, no los que están en posición recta, ¿no? Y para ellos no hay que temer nada. Y dice el Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti y no temerás ningún mal. Miren, Sofonías. Bueno, y ahí quedamos, hermanos. Ahí quedamos, ha sido el plan de hoy y lo hemos cumplido. Y nos quedan Ageo, Zacarías y Malaquías para la próxima. Pero la idea es que en la próxima aprovechemos también para hacer un cierre. Como ya terminamos con los profetas de Israel, entonces podemos verlos en su conjunto. Y vamos a tener un poco de tiempo, porque si vemos solo 3 menores, para ver que pueden preparar argumentos, pueden preparar
incluso inquietudes o aportes que serían muy valiosos, ¿no? Como el que hizo Diana, por ejemplo, a raíz del libro de Jonás. Esas cosas son bienvenidas, ¿no? Entonces, eso quedará para el próximo jueves. Y luego, la siguiente sesión, como ya adelantamos, y he recibido varios comentarios positivos, trataremos del libro de el Apocalipsis, del Nuevo Testamento, que vamos a ver cómo engarza perfectamente en este tenor. Tanto por el tema como por las figuras, incluso, las imágenes, las visiones, o sea, es increíble cómo se dan la mano de una manera tan cercana. Entonces creo que va a ser el mejor momento, si vamos a dedicarnos en algún momento a hacer el Apocalipsis, el mejor momento es ahora, luego de este estudio de los profetas del antiguo Israel. Bueno, hermanos, ¿algún comentario final? Si no, alguien de ustedes que pudiera, por favor, hacer la oración final.